Hola, muy buenos días a todos los presentes en la reunión. En nombre del equipo de Gespime, les agradecemos por conectarse y compartir su tiempo con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo seminario web que estamos realizando con el objetivo de mantener a nuestros usuarios al día con todas las novedades de nuestro sistema y de nuestros productos. El día de hoy, Francisca Vergara, contadora auditora, y mi persona, Álvaro Alfonso, desarrollador y analista, vamos a hablar acerca de las liquidaciones de sueldo en la versión 100% web del sistema GESPIME 5. Cómo preparar el sistema para ingresar las liquidaciones a través de los haberes y descuentos, la ficha del trabajador, parámetros y porcentajes mensuales, y cómo gestionar las liquidaciones. Recuerden que pueden hacer preguntas a través del chat. Nuestro equipo de soporte va a estar muy atento y va a responder a sus consultas a través del mismo chat, y al finalizar la presentación vamos a dar espacio a preguntas con micrófono abierto. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer punto, que es haberes y descuentos y otros puntos a revisar antes de empezar a generar las liquidaciones. Vamos a ingresar al sistema web, psicoweb.cl/gespime5. Una de las primeras cosas que tenemos que revisar en el sistema antes de empezar a trabajar con las liquidaciones es revisar nuestra configuración, la cual se ve en la parte de sistema. Sistema, sección empresa. En la pestaña de mutual podemos ver algunos datos de importancia relacionados a la mutual de seguridad, los datos de la caja de compensación y los datos del servicio médico. Es importante revisar estos datos antes de empezar a trabajar con las liquidaciones. Estos datos son fijos, no se cambian mes a mes a diferencia de otros parámetros y valores mensuales, pero es importante empezar a revisarlos antes de trabajar con las liquidaciones. En el caso de que tengan habilitado el módulo de contabilidad, también deben revisar la pestaña Cuentas y revisar que tengan el plan de cuentas correctamente ingresado en el módulo de contabilidad y las cuentas centrales correctamente asociadas en esta pestaña de configuración. Además de la configuración del sistema, la otra sección importante a revisar para trabajar con las liquidaciones es el menú de archivo, en el cual tenemos todas las fichas que utiliza el sistema para trabajar con las liquidaciones y otros elementos. Por ejemplo, aquí es donde ingresamos las ISAPRES, las APB, la tabla de asignación familiar, horas extras, entre otros. El que más influye de todos estos elementos en el cálculo de las liquidaciones son los haberes y descuentos, que son aquellos conceptos que aumentan o disminuyen el monto a pagar de la liquidación de cada trabajador. Cuando ingresamos a archivo, haberes y descuentos, podemos ver un listado de los códigos que ya están ingresados en el sistema. Su código, su descripción y su tipo. El tipo H significa haber y el tipo D significa descuento. Y el resto de las columnas, para el resto de las columnas, el valor S significa que sí y el valor N significa que no. Acá se puede buscar por código o por nombre. Por ejemplo, si yo digito 3 y presiono buscar, me va a aparecer el bono de producción que tiene asociado el código 3. De la misma forma, si busco por el nombre, por ejemplo, feriado, y presiono buscar, me va a mostrar solamente los conceptos que tengan la palabra feriado en la descripción. Para crear un nuevo haber o descuento, simplemente presiono el botón nuevo. Se genera automáticamente un código, es único para cada concepto, ya sea haber o descuento. Colocamos la descripción. Por ejemplo, vamos a crear un bono de asistencia. Si tienen el módulo de contabilidad habilitado en el sistema, a partir de ahora es obligatorio asociar el haber o descuento con una cuenta contable. Como verán en otras ventanas, se puede buscar la cuenta contable por número o por nombre. Y tiene que estar creado en el menú de archivo, plan de cuentas. Acá colocamos si el haber o descuento está activo o inactivo. Si está inactivo, no se puede utilizar. Y acá es donde configuramos
nuestro concepto. H para haber, D para descuento. Perdón. Y acá colocamos si es parte del sueldo imponible, sí o no, si forma parte del sueldo base, si está incluido en la gratificación y si es proporcional o no a los días trabajados. Una vez finalizada la configuración, presiono grabar. Y me aparece acá al final de mi listado que está ordenado por código. Si quiero modificar un haber o descuento, lo selecciono y presiono modificar. Se habilita el mismo formulario, modifico los valores que requiera. Por ejemplo, podríamos decir que no va a ser proporcional a los días que sí va a ser proporcional a los días trabajados. Presiono grabar y ahí queda modificado el registro. De la misma forma, para borrar un concepto, lo selecciono y presiono el botón borrar. Me va a preguntar si deseo borrar el registro, presiono el botón Yes para confirmar y ahí se borra el haber o descuento. Es importante señalar que al modificar un haber o descuento, las liquidaciones deben volver a calcularse para que tomen en cuenta las nuevas configuraciones de los haberes y descuentos, ya que si estos están asociados a liquidaciones existentes, obviamente el monto a pagar va a ser distinto. De esa forma se trabajan con los haberes y descuentos en el sistema. A continuación, mi compañera Francisca va a explicar en forma completa el siguiente paso a revisar, que son las fichas de los trabajadores. Muy buenos días, como indicó Álvaro, voy a proceder a compartir pantalla para poder explicar la ficha del trabajador, que es una ventana de la más importante dentro del sistema. Vamos a ingresar al módulo personal, vamos a dirigirnos al menú personal y trabajadores de la empresa. Bueno, esta ventana sirve para ingresar todos los trabajadores que posea nuestra empresa con toda su información personal y, lo más importante, su información de lo que es el sueldo, que con esto se va a basar para poder generar las liquidaciones de sueldo. Ya tenemos la opción nuevo, que como pueden ver son lo mismo en las otras ventanas, nuevo para crear un nuevo trabajador, modificar para modificar la ficha del trabajador. Por ejemplo, cuando ocurren, se aumenta el sueldo mínimo, acá lo podemos modificar, borrar la ficha del trabajador en caso de que haya quedado mal ingresada. Tenemos la opción buscar para ir buscando los trabajadores por trabajadores activos, inactivos o todos los trabajadores. La opción de imprimir la ficha del trabajador para poder tenerla guardada impresamente en la empresa. Y la opción cerrar, que es para poder volver a la página inicial. Nosotros vamos a hacer una demostración creando un nuevo trabajador. Como pueden observar, no solicita ingresar el RUN o el pasaporte del nuevo colaborador de la empresa. En este caso vamos a ingresar por RUT. Debemos ingresar su apellido paterno, el apellido materno y sus dos nombres si es que poseen. En caso de que sean, por ejemplo, los trabajadores de nacionalidad argentina, que ellos poseen solo un apellido, solamente deben repetirlo en ambos campos. Debemos ingresar su domicilio particular y la AFP y AFC que esté el trabajador asociado. En este caso vamos a dar un ejemplo con la AFP modelo. Es importante ingresar también el campo de ISAPRE, si pertenece a una ISAPRE particular o generalmente todos los trabajadores están en FONASA. Y si él está con un ahorro previsional voluntario. En este caso vamos a dejarlo con el campo vacío. Es obligatorio ingresar una unidad de negocio y centro de costo por la ficha del trabajador. Esto igual sirve para poder llevar la subdivisión en caso de que sean faenas, para que puedan generar las liquidaciones a futuro por centro de costo, unidad de negocio. Pero sí es obligatorio que tengan ingresado una unidad de negocio y centro de costo, como había indicado anteriormente. También pueden clasificarlos con cargo, que es importante ingresarlo, ya que como pueden observar también estamos trabajando directamente con la nueva plataforma de la inspección del trabajo. Entonces después más adelante va a ser ya obligatorio tener su cargo. Y debemos ingresar el país de donde procede nuestro nuevo colaborador de la empresa. En este caso es chileno. Y debemos igualmente
generar los turnos. Esto igual, por el momento es opcional, pero más adelante va a ser obligatorio debido a la inspección del trabajo, porque estos son campos que trabajan tanto como la liquidación de sueldo, como los archivos que debemos cargar en los contratos masivos, que este va a ser para un nuevo webinar, en el donde debemos rellenar correctamente la ficha para ambos casos. Nosotros ya tenemos previamente definidos los turnos. En este caso vamos a asignarlos solo para poder mantener el ejemplo. Lo que es turno lo pueden crear en archivo y en la opción, no la encuentro, denme un segundo por favor. Si no me equivoco es por código de turno. Deben ingresarlos y después en la ficha del trabajador llamarlos. Si desean tener un jefe directo para algunos trabajadores, deben rellenar el campo. Estos, como había dicho, son campos opcionales. Los obligatorios son AFP, AFC, ISAPRE y las fechas. Luego tenemos el teléfono, que es el teléfono personal de nuestro colaborador. Y el correo electrónico, que este sí es obligatorio, que sea el correo personal del trabajador de su empresa. No puede ser en institucional, porque es donde van a llegar la información que ustedes después carguen a la dirección del trabajo. En caso de que ocurra alguna emergencia, lo ideal es que le ingresen su contacto para que ustedes puedan contactarse. Estos son campos solamente para tener un control de la ficha del trabajador y su fono de emergencia. Luego tenemos la fecha AFP y AFC. Estos campos son sumamente importantes saber rellenarlos correctamente al inicio, porque, por ejemplo, lo que es la fecha AFC afecta al cálculo del seguro de cesantía, ¿ya? Nosotros siempre recomendamos que lo hagan de acuerdo al inicio de su relación laboral con la empresa. Digamos que este trabajador está ingresando ahora recién el 16 de junio, nosotros dejamos la fecha 16 de junio, tanto para AFP como AFC. Debemos ingresar la fecha de nacimiento, la ciudad natal, el estado civil, el género, y luego nos derivamos a unos nuevos campos que hemos agregado, que es el código de barra del trabajador, que es para poder generarle una tarjeta para poder utilizarlo en otros módulos, que son implementación para poder solicitar prestados de herramientas, ejemplos, que son cosas nuevas que hemos agregado. Y el campo DNI, que es solo para trabajadores sin RUT chileno, que este igual es un campo nuevo que se agregó debido a las nuevas solicitudes de la Dirección del Trabajo. Como pueden observar, el sistema les indica cuántos trabajadores ustedes poseen activo y cuánto es el máximo contratado por el sistema. Esta es una información para que puedan manejar cuando ya se les está acabando su máximo contratado. Luego tenemos la opción de dejar el trabajador activo o inactivo. Si dejamos el trabajador inactivo, liberamos un cupo, ¿ya? También podemos seleccionar lo que es negociación colectiva, si pertenece o no. Y en caso de que deseen no volver a contratar al trabajador, le dan la opción para que después cuando vayan a llamar, les va a indicar que el trabajador no lo vuelvan a contratar, ya sea un motivo X de su empresa. Luego llegamos a la ventana más importante del sistema, como habíamos mencionado, que es los datos del sueldo, que con esto cómo se confeccionan las liquidaciones de sueldo mensualmente. Debemos ingresar lo que es fecha de ingreso y fecha de término, ¿ya? Cuando es a trabajador plazo fijo o de obra faena, se le da una fecha de término. Vamos a dar un ejemplo por 3 meses. Es decir, hasta el 16 del 8 del 2022 va a trabajar nuestro trabajador, el cual va a afectar nuestro cálculo de seguro de cesantía. Como pueden ya tener conocimiento, cuando es a plazo fijo, se hace a cargo del empleador con el 3%, y cuando es indefinido se hace solo con el 2,4% y el 0,6% el trabajador. Es por eso muy importante tener rellenados estos campos correctamente. Luego tenemos las horas extras, las cuales deben ya tener ingresadas en el sistema. Y el impuesto único, de cómo va a ser la forma en que se va a generar la liquidación, ya sea mensual, quincenal, semanal o diario. Este igual debe estar previamente rellenada la tabla, el menú archivo, impuesto único. Luego tenemos que darle su sueldo base. Nosotros vamos a trabajar con el sueldo mínimo, que hoy en día son 380.000 pesos, y ya para septiembre, si no me equivoco, va a subir a 400.000 pesos. Luego tenemos el valor hora y valor día. Esto es solo para los trabajadores que trabajan por el valor hora o por el valor día,
Y tenemos el campo de cargas, que se corresponde a las cargas familiares que estén autorizadas por su institución. La base de asignación es un campo que tenemos que tener cuidado al momento de rellenar, debido a que si ustedes le colocan 0, se va a calcular basado en el imponible de la liquidación, o pueden utilizar el que les da su institución, institución correspondiente. Es decir, si están en una caja de compensación, ellos van a hacer un cálculo y van a decir que basado, digamos, en 405, deben basar su cálculo de la asignación familiar. En este caso nosotros lo vamos a dejar en 0. Y luego tenemos el base de seguro de cesantía, que corresponde al sueldo base más el 25%, que el sistema automáticamente lo da, pero esto igual puede ser corregido manualmente. ¿Ven? Entonces nosotros nos volvemos a posicionar y el sistema ya nos calculó automáticamente nuestro base en cesantía. Luego tenemos la asignación de zonas, que esto es para el porcentaje, el valor de la asignación de zonas extremas. El tipo de gratificación, que es igual, es una parte bastante importante del sistema. Identificar cómo se va a cancelar la gratificación, ya sea que es lo general es el 25% con tope, y algunas empresas no cancelan gratificación, y en este caso deben utilizar el cálculo anual para que no se haga el cálculo. Tenemos el porcentaje de, denme un segundo que voy a achicar para poder moverme, el de tasa de mutual, que esto ya se rellena, sí o sí se debe rellenar en mantención de empresa, como había indicado Álvaro. Y luego tenemos anticipo, en caso de que deseen dejarle el anticipo fijo a su trabajador. Y tenemos la asignación de movilización y colación, que aparecerán de manera automática en caso de rellenarla en su liquidación de sueldo. Nosotros le vamos a dar a nuestro trabajador 20.000 para que al momento de que hagamos las liquidaciones puedan observarlo. En caso de que su trabajador esté con alguna cotización voluntaria, deben ir rellenando el valor como corresponda con su valor cuota. Lo mismo ocurre si tiene ahorro en la caja de compensación o ahorro previsional voluntario en caja A o caja D. Estos son datos que su trabajador les debe dar a ustedes. Luego tenemos un nuevo campo que nos dio el Servicio de Puestos Internos, que es el préstamo solidario, en el cual debe ser rellenado en la ficha del trabajador por el monto total solicitado por su colaborador. Es decir, si él solicitó 600.000 pesos, 600.000 pesos deben hacerlo para que este se vaya descontando en su ficha y después sea declarado anualmente bajo la declaración de sueldo. Luego debemos rellenar estos campos tipo trabajador, el régimen y código de descaja, que son sumamente importantes debido a que son para la declaración de la planilla de Previred. Si es un trabajador activo no pensionado, se debe seleccionar. Si es pensionado, no cotiza, dependiendo de en este caso. Nosotros vamos a dejarlo como activo no pensionado. Y generalmente ya todos utilizan AFP, pero en caso de que no, deben ingresar si corresponde a UNEP o sin institución previsional. En caso de ser trabajador con régimen antiguo, deben colocar el código de su descaja. Y el tipo de mano de obra, estos son campos de estadística solamente, si pertenece a algún sindicato, y la clave de internet, que este corresponde cuando contratan un módulo nuevo que nosotros tenemos, que es el módulo de portal de empleados, en donde sus colaboradores pueden acceder a sus liquidaciones de sueldo, firmarlas en línea, pueden solicitar permisos, las vacaciones, todo mediante esa plataforma y otras opciones que tiene. Luego tenemos la cotización adicional del trabajador, que es sobre la de trabajo pesado, y deben ingresar el porcentaje que corresponde tanto al trabajador como empleador. Una vez rellenados todos estos campos, ya tendríamos casi el 50% avanzado, y ahora nos dirigimos a la opción de ISAPRES. Ya, tenemos lo que es parámetro de ISAPRES. Cuando su trabajador tiene, como habíamos dicho, trabaja, digamos, con la ISAPRES Banmédica, ellos les van a dar un tipo de descuento, ya sea el porcentaje legal, una cuota en peso, una cuota en UF. Y en caso de que el trabajador esté con régimen antiguo, deben seleccionar en esta ventana la opción y rellenarlo. Nosotros vamos a dejar este campo
en blanco, ya que lo dejamos como FONASA. Tenemos la opción diferencia ISAPRE, que se quiere referir a quién será a cargo de la diferencia que cancela por el ISAPRE. Generalmente es el trabajador, entonces siempre se deja con el trabajador, pero en caso de que se haya hacer a cargo el empleado, deben modificarlo. Acá deben ingresar el monto en UF o monto en peso, es dependiendo de la opción que ustedes vayan a seleccionar al momento del tipo de descuento. Entonces hay que tener bastante ojo en esa área. Luego llegamos a la forma de pago de sueldo. Debemos seleccionar de qué manera se va a cancelar nuestro sueldo, ya sea en efectivo, cheque o depósito. Nosotros vamos a dejarlo como depósito. Deben seleccionar su banco, el tipo de cuenta y la cuenta banco. Nosotros vamos a poner un número X, ya que es un trabajador ficticio, y el RUT del trabajador. El nombre. Y lo que es código de oficina, código de forma de pago. Estos son campos opcionales, los tenemos solo por control. Y estudios que son para estadísticas, para saber el nivel de estudio. Vamos a dejar lo que es un técnico universitario. Luego tenemos la opción de libro electrónico de remuneración es decir, el LER. Esto se debe rellenar de acuerdo al manual, que será explicado más adelante porque tenemos planeado hacer un nuevo webinar explicando netamente esta área, porque de lo contrario me voy a extender más de lo necesario y solo hoy día queremos ver las liquidaciones de sueldo. Ya, en caso de que el trabajador tenga pensión de vejez, se debe tiquear en esta área, y en caso de que el trabajador haya postulado al subsidio de empleo joven, deben tiquear dicha opción para que se haga el cálculo y se informe. Luego tenemos el menú de opciones, en donde nos permite controlar igualmente el área de las liquidaciones de sueldo con respecto a ciertos ámbitos. Por ejemplo, si desean agregar las horas extra a la gratificación, si desean agregar el bono variable a la gratificación, agregar bono variable a horas extra. Esto va a ir dependiendo de su empresa, pueden ir tiqueando las opciones o dejar sin efecto. En caso de que el trabajador, como habíamos dicho anteriormente, pertenezca al régimen antiguo, igualmente deben acá dejar tiqueado para que se haga correctamente el cálculo. Y en caso de que el trabajador esté afiliado o no al seguro de cesantía, lo mismo. Si está afiliado, debe estar tiqueada esta opción para que se haga el cálculo, de lo contrario, quitarla para que no se descuente. Las demás opciones son para lo mismo: asignación familiar proporcional si desean o no, descontar horas extras o no, y lo otro son leyes especiales para profesores, y una nueva ley, un nuevo artículo que hemos implementado, que es para los choferes. Igualmente deben tiquear en caso de que posean algunos que esté regido bajo el artículo 25. En la ficha del trabajador pueden agregar alguna imagen para tener ya la ficha más formal. Luego llegamos a lo que es liquidación base del trabajador. En esta opción nosotros podemos dejar los haberes o descuentos fijos que se van a generar en nuestra liquidación de sueldo mensual. En este caso nosotros queremos dejarle el bono de producción fijo a nuestro trabajador. Entonces seleccionamos el bono, damos en agregar concepto y el monto por el cual le vamos a dar el beneficio. Vamos a colocarle 50.000. Denme un segundo. Ya, al parecer tengo un pequeño inconveniente. No lo vamos a dejar ahí, voy a revisarlo, pero la idea es ir agregando el monto, y en caso de que agreguen, no sé, un nuevo bono, o digamos que se equivocaron, solo deben seleccionar y procedemos a eliminar. Y con esto ya tendríamos nuestra liquidación base para cuando generamos las liquidaciones. Luego tenemos la opción de ver las liquidaciones de sueldo. Acá podemos buscar a nuestro trabajador, digamos que ya lleva 6 meses trabajando en nuestra empresa, y se nos van a desplegar los 6 meses de nuestra liquidación de sueldo para poder verlas e imprimirlas directamente desde su ficha. Tenemos el módulo documentos, que es un módulo adicional que se debe contratar, en donde le podemos agregar información adicional a la ficha, ya sea en formato Word, formato Excel, PDF, entre otros formatos que permite, y pueden complementar su
ficha. Y luego tenemos la ventana que es la de dirección del trabajo, que es donde deben rellenarla para poder hacer la importación de contratos masivos. Una vez rellenado correctamente estos datos, nosotros vamos a modificar acá la fecha. Damos en grabar. Me falta el número de teléfono. Un correo electrónico. Y damos en grabar. Se nos generó correctamente nuestra ficha del trabajador para poder después llamarla al momento de hacer las liquidaciones. Como habíamos dicho anteriormente, en caso de que me equivoqué, damos en modificar y quitamos la opción y damos en grabar y ya tenemos modificado lo que es nuestra ficha del trabajador. Y como pueden ver, en imprimir se nos vería así nuestra ficha. Eso sería con respecto al área de la ficha de los trabajadores. Ahora le daré paso a Álvaro para que podamos proceder con lo que es el menú de remuneraciones, que es en el área donde vamos a hacer el ingreso de los parámetros mensuales, los porcentajes de AFP y los valores mensuales, que son una parte importante antes de generar nuestras liquidaciones de sueldo. Muy bien, antes de continuar, recordarles que pueden realizar preguntas a través del chat de Zoom. Nuestro equipo va a estar atento para responder a todas ellas a la brevedad posible. También aprovecho de aclarar la pestaña de liquidación base, ya que Francisca ingresó a un servidor que aún no está actualizado con esta reciente modificación. Entonces yo ingresé a esta, psicoweb.cl, que es donde se encuentra actualmente la última versión del sistema. Entonces, para hacer la demostración rápida de la edición del monto, en este momento me encuentro en personal, trabajadores de la empresa. Voy a presionar el botón buscar para seleccionar el trabajador que acabamos de ingresar, que es Francisco Vega. Y al seleccionarlo me voy a la pestaña de liquidación base y para poder modificarlo presiono el botón modificar para habilitar el formulario. Y acá tenemos los conceptos y acá podemos editar el monto. Este es lo que quiso mostrarles recién Francisca. Acá se puede editar directamente el monto. Se pueden agregar varios conceptos con distintos montos. Y presionamos grabar al finalizar y eso queda grabado en la pestaña de liquidación base. Eso para complementar. Y así continuamos entonces con lo que es el menú de remuneraciones. Un punto importante del menú de remuneraciones es acá abajo la apertura y cierre de remuneraciones. Estas opciones permiten habilitar o deshabilitar el trabajo en un mes determinado. Si un mes se encuentra cerrado, significa que no puedo ni modificar, ni generar, ni borrar registros asociados a licencias médicas, liquidaciones, finiquitos, entre otros, en el mes como tal. En cambio, en un mes abierto sí puedo hacerlo. Entonces, es importante revisar la apertura y cierre de remuneraciones para empezar a trabajar mensualmente con nuestro mes de remuneraciones. Se pueden abrir varios meses al mismo tiempo, se pueden abrir varias veces, cerrar varias veces, no hay ningún problema. Pueden abrir todo el año si así lo requieren o cerrar todo el año si así lo requieren. Esto se recomienda más en el caso de las empresas que manejan varios usuarios con distintos tipos de permisos, usuarios digitadores, usuarios modificadores, en fin. Entonces, para abrir un mes, vamos a Remon, apertura de remuneraciones, ingresamos el mes que queremos abrir, por ejemplo, para abrir el mes de junio de 2022, colocamos 06-2022 y presionamos aceptar. Y se arroja el mensaje de mes abierto exitosamente. Y el mismo procedimiento es para cerrar. Remon, cierre de remuneraciones, ingreso el mes y presiono aceptar. En este caso voy a dejar el mes de junio abierto. Otro punto importante a revisar en el menú Remon de remuneraciones son los parámetros mensuales. Estos parámetros mensuales también hay que ingresarlos mes a mes. Al ingresar a Remon parámetros mensuales, coloco el mes y el año con el que quiero trabajar.
en este caso junio de 2022, y presiono buscar. Me van a aparecer los campos que debo llenar. En este caso me aparecen en blanco porque no los he ingresado. Si quiero ver los datos de Previred, puedo utilizar este botón que va a abrir la información de Previred en una nueva pestaña. Voy a ponerla acá, dividir la pantalla para mostrarlo directamente. Entonces vamos llenando los campos. Ahí está bien. Entonces, por ejemplo, tenemos el valor de la UEF, 33086.83, el valor de la UTM, 57557, los días del mes. Si su empresa trabaja directamente con Previred, siempre deben colocar 30 días. Para Previred, todos los meses, para efectos laborales, tienen 30 días. Vamos a colocar el sueldo mínimo, la gratificación, que como pueden ver se calcula, y el porcentaje del CIS, que es el que tenemos acá, 1.86. El tope de la FP en UF, que es este, 81.6. Tope UF de la IPS, perdón, y el tope del seguro de cesantía. El porcentaje de la ley sana, que es 0.03 actualmente. Y esto es en el caso de que trabajen con las leyes asociadas a la docencia. Una vez ingresados los valores, presionamos grabar. Entonces, de esa forma ya tenemos ingresados los parámetros mensuales. También hay que revisar los porcentajes de la AFP, que es esta columna que está acá. Para ello, nos quedamos en el menú Remun, porcentajes de AFP. Nuevamente, vamos a agrandar, nuevamente colocamos el mes, junio 2022, presionamos buscar y van a aparecer todas las AFP que yo tenga creadas acá en el menú de archivo, mantención de AFP, y acá coloco el porcentaje. Es muy importante señalar que el porcentaje que se ingresa en la AFP es el de trabajadores independientes, ya que el sistema para hacer el cálculo de las liquidaciones resta el porcentaje del CIS para quedar finalmente con la tasa de trabajador dependiente. Entonces siempre deben ingresar esta columna, la columna 3. En este caso voy a ingresar solo algunas, 13.30 para capital, que no tengo capital, vamos a poner Cuprum. Cuprum tiene 13.30. Al igual que los haberes y descuentos, y al igual que sucede, por ejemplo, con la ficha del trabajador, todas las modificaciones que se realicen implica que se deben recalcular las liquidaciones nuevamente para que se actualicen los valores según las nuevas configuraciones. Entonces, una vez ingresados todos los porcentajes de la AFP, presiono grabar y de esa forma quedan grabados mis valores mensuales. Con eso ya estaríamos listos para empezar a gestionar nuestras liquidaciones de sueldo y de finiquito. Antes de hacer eso, vamos a hacer un ejemplo del menú de personal, que es, vamos a ingresar una licencia médica simplemente para ver cómo se refleja esta licencia en el cálculo de la liquidación que vamos a hacer a continuación. Vamos a ir a personal, licencias médicas. En este caso voy a ingresar una licencia médica para el trabajador que acabamos de crear, que acaba de crear Francisca. Acá me aparece un listado de las licencias que yo tenga y tengo que colocar el trabajador para ver sus registros. Vamos a colocar el root del trabajador. Aquí aprovecho de darles un tip de uso del sistema. Cuando vean este tipo de campos, un campo para ingresar texto y una caja de selección, significa que acá ustedes pueden buscar por código o por nombre. En este caso, acá dice trabajador, por lo tanto puedo buscar por nombre o por el root del trabajador. Si coloco Mitch, estuviera por estar buscando a un Mitchell o un Michael, acá me va a aparecer todos los trabajadores que contengan el nombre que yo ingresé y por defecto me va a seleccionar el primero que encuentre. Pero si no es, en este caso, Michael Abarca el que yo estaba buscando, yo abro la caja de selección y me aparece el resto de trabajadores que coincidan con el término que yo ingresé. Entonces, yo estaba buscando a Michael Cuellar. Lo selecciono y el root cambia automáticamente al de la selección que yo acabo de hacer. En cambio,
Si yo ingreso directamente el root, en este caso es como el código del trabajador, solamente me va a aparecer un registro que es el que corresponde a Francisco Vega Cortés. Entonces, al ingresarlo y yo presiono el botón buscar, no me aparecen registros asociados a este trabajador. Vamos a ingresar uno. Voy a presionar el botón nuevo. Y en este caso, vamos a colocar el número de licencia. Aquí va el número de licencia real. El número real de la licencia. Yo voy a inventar un número cualquiera. Y vamos a hacer que empieza la licencia el 20 de junio y termina el 5 de julio. Son 15 días de licencia y estos dos campos son opcionales, el nombre del doctor y observación, cualquier comentario que se quiera hacer al respecto de las licencias. Esencialmente lo que se requiere es el número de la licencia, las fechas y los días. Presiono grabar y aquí queda mi registro de licencia asociado a este trabajador. Entonces, si yo le doy a limpiar, no me aparece ningún registro, puedo buscar por el número de licencia, o bien puedo buscar todos los registros del mes de junio del año de 2022, donde también me va a aparecer la licencia de 15 días ingresada por A. Francisco Vega. De esa forma se ingresan las licencias y una vez hecho esto ya podemos empezar a trabajar con las liquidaciones. Ya, voy a compartir pantalla nuevamente. Denme un segundo. Ya, vamos a comenzar con lo que es liquidaciones. El sistema, hemos implementado una nueva modificación en donde pueden acceder directamente al momento de seleccionar Remun, liquidaciones, pueden generar nuevas liquidaciones, modificar liquidaciones en caso de que quieran cambiar alguna fecha, algún código de movimiento, reprocesar liquidaciones en caso de que hayan modificado, por ejemplo, se equivocaron en ingresar la UF o la UTM, que a veces es normal que suceda que ingresan un número de más, entonces queda un número demasiado alto y no se generan correctamente las liquidaciones, ahí las pueden reprocesar. La opción de imprimir las liquidaciones, ya sea individual o de forma masiva, borrar las liquidaciones manual o masivamente igualmente, como habíamos dicho, y abrir liquidaciones y cerrar liquidaciones. No lo mismo que la apertura de remuneraciones y cierre de remuneraciones, esto es muy distinto. Acá a nosotros nos permite modificar ciertas liquidaciones y cerrarlas para que no sufran ningún cambio. Y la opción de menú principal que nos devuelve al inicio. Vamos a hacer la demostración con generar nuevas liquidaciones de sueldo. Lo primero que debemos hacer es ingresar mes y año y podemos buscar por unidad de negocio, centro de costo o por nombre del trabajador. En este caso nosotros queremos llamar a todos nuestros trabajadores activos. Como pueden observar, si algún trabajador ya tiene alguna licencia médica ingresada en el sistema, él lo calculará automáticamente. Como vieron, Álvaro recién explicó sobre Francisco Vega, que tiene una licencia médica. El sistema ya le calculó que tiene 11 días de licencia, por lo cual debemos proceder solamente a revisar. Si deseamos agregar, por ejemplo, Michel Abarca tuvo una falla en el mes, nosotros damos en editar, ingresamos los días trabajados, digamos que él solo trabajó 28 días y tuvo 2 días de falla. Ya debemos modificar la ficha y debemos ingresar el código de movimiento, que es muy importante porque a la hora que ustedes declaren el APREVIRRE, él les indicará que falta código de movimiento por 2 días de falla, entonces les va a salir error. Colocamos otro motivo de ausentismo y la fecha en que faltó. Digamos que él no faltó el día de ayer hasta el día de hoy. Al igual, si desean agregar algún bono adicional a la liquidación, dan en bono de producción, seleccionamos agregar y el monto. Y ya tenemos nuestra liquidación y damos en aceptar. Y ahí ya tenemos modificada la liquidación de sueldo de nuestro trabajador. Esto se puede hacer con todos.
o como se puede hacer con los valores mensuales igualmente, que se les puede predefinir. Luego damos en grabar y vamos a ver nuestras liquidaciones de sueldo. El 06 del 2022, buscamos nuestras liquidaciones. Seleccionamos a todos nuestros trabajadores en caso de desear imprimirlas de manera masiva y damos en imprimir liquidaciones. Como pueden observar, ya no se nos generaron nuestras liquidaciones de sueldo con nuestras modificaciones, pero digamos que nos percatamos de que nos equivocamos a manera masiva, no nos olvidamos de agregar un bono. Esto lo podemos reprocesar nuevamente, como he dicho anteriormente, y no es necesario andar borrando y haciendo nuevamente. Como pueden ver, nuestro trabajador trabajó 2 días y comenzó a descontar desde haberes imponibles. Tiene 28 días trabajados, se le agregó nuestro bono que le habíamos dado anteriormente. Él ya poseía su asignación de colación y movilización en su ficha del trabajador. Tenemos nuestra AFP Capital con el 11,44. Si revisamos nuestra tabla de Previred, 11,44, como había explicado Álvaro, nosotros teníamos ingresado 13,30, se le descontó el CIS y entonces sus valores están correctamente generados. Tenemos nuestra FONASA y así sucesivamente con todos los trabajadores. Este trabajador no tiene, ¿cómo se llama esto? AFC, debido a que es un trabajador a plazo fijo. Nos vamos a ir igualmente con nuestro último trabajador ingresado, que era Francisco Ignacio, que teníamos conocimiento de que él no le habíamos ingresado su AFC porque dijimos que era un trabajador a plazo fijo y, como pueden observar, se generó correctamente, se le descontó como corresponden los porcentajes de FP, de FONASA, y se le dio su asignación de colación y movilización proporcional a los días trabajados. Entonces, sin nada más que decir, cerramos esta ventana y podemos imprimir las liquidaciones individual y podemos enviarla al trabajador. Porque si la imprimimos de manera masiva, se van a enviar todas las liquidaciones, e individual podemos enviarlas por su correo electrónico o simplemente procedemos a descargarla. Igualmente no hay inconvenientes si ingresan su correo y le pueden agregar el asunto, la liquidación de sueldo, por ejemplo, del año 2022, y se adjunta documento para su revisión al correo que era francisco@gmail.com. Y oprimimos la opción email. Y dice que su correo fue enviado correctamente. Yo puse un correo ficticio, entonces no va a llegar un correo X. ¿Ya? Y con esto ya tendríamos dado lo que son las liquidaciones de sueldo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, si quieren otra demostración, algún proceso más largo, lo que es liquidaciones de sueldo, ya que es la parte más importante del sistema, en donde nosotros debemos tener claro cómo generarlas desde un inicio hasta este proceso para que sean generadas correctamente, porque después ya llega la hora de cargarlas a Previred y ahí es donde causan hartos inconvenientes, que son siempre por las licencias médicas, por ausentismo, porque no se agregó correctamente el cálculo del seguro de cesantía, entre otros que hemos tenido harto inconveniente, que es esa área que son básicamente por desconocimiento de esta información. Por eso que hicimos este webinar, para que ustedes comprendan el proceso de generar liquidaciones de sueldo y no cometan estos típicos errores, ya sean más porque faltó solamente que Previred alguna actualización o algo, no informaron. Esta es la idea de este webinar, que ahora nos comenten qué les parece, si desean alguna otra demostración. Estamos escuchando. Fran, ahí llegó una pregunta de Paola que preguntó a todos. Pero me llegó una pregunta anterior de Camila que me la envió por mensaje directo para compartirla con el resto de los participantes. Me pregunta, en el caso de ingresar un trabajador con un centro de costo determinado, por ejemplo, obra, pero luego se traslada a otra obra dentro del mismo mes,
¿Cómo se realiza ese cambio? Es decir, ¿puedo generar dentro del mismo mes varias liquidaciones a un mismo trabajador con distintos centros de costo? La respuesta es sí. Pueden cambiar en cualquier momento la unidad de negocio y centro de costo de la ficha del trabajador. En este caso, la dinámica a seguir sería entrar a la ficha generar la primera liquidación, luego ir a la ficha del trabajador, colocar el nuevo centro de costo y luego generar otra liquidación al mismo trabajador y van a quedar dos liquidaciones, cada una con un centro de costo. Lo importante que debe tomar en cuenta ahí es que las liquidaciones tienes que colocarlas con los días trabajados que correspondan para cada centro de costo. Es decir, en el campo fecha, fecha desde y fecha hasta, debe colocar los días realmente trabajados en cada uno de esos centros de costo. Pero sí, el sistema permite generar distintas liquidaciones a un mismo trabajador. Con respecto a la pregunta de Paola, es que le explicamos. Previred indica que tiene un cálculo para las liquidaciones de sueldo, pero cuando el trabajador posee licencia, por ejemplo, de 30 días, se toma la última liquidación trabajada, es decir, que tenga 30 días trabajados, para el cálculo del seguro de cesantía y el SIS. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que ellos están tomando otro valor y es por eso que no arroja un error, arroja una advertencia, que son conceptos muy distintos. Por eso el cálculo, nuestro sistema lo hace basado en lo que dice la ley, que debemos tomar la última liquidación imponible trabajada por el trabajador y basado en eso hacer el cálculo para declararlo en nuestra planilla de Previred. ¿Ya? Espero haber aclarado su duda con respecto a esta área. Voy a dejar claro que es una advertencia y no un error. Cuando arroja error, ahí sí nosotros revisamos y se ve directamente en el área de soporte. Pero cuando son advertencias es porque Revired tiene un cálculo en su formato, pero él permite 3. Y dentro de este está que debemos tomar la última liquidación imponible con sus 30 días trabajados. No sé si alguien más tiene alguna duda sobre respecto a esta área de remuneraciones, ya que recuerden que ya estamos a quincena, estamos ya en unos días más vamos a empezar a generar nuestras liquidaciones de sueldo y este mes viene con el cambio de sueldo mínimo. Y recordar que más adelante se va a volver a cambiar, así que para que vayan consultando. Así es, estimados. Ya por nuestra parte hemos llegado al final de la presentación, así que quienes no tengan ninguna consulta que realizar pueden salir de la reunión si así lo desean. Nosotros vamos a quedar acá un rato más atentos a cualquier pregunta. Si quieren, digamos, hablar por micrófono, por ejemplo, pueden levantar la mano para hacer su pregunta por micrófono abierto. Está un cliente solicitando si podemos hacer la demostración de un finiquito. ¿Sí? ¿No hay inconveniente? Hago la demostración. Sí, Ya comparten voy a más la compartir pantalla. pantalla. Denme un segundo. Ya sí. Bueno, en caso de que vamos a finiquitar un trabajador, nosotros nos damos la opción remuneraciones, ingresar finiquito. Tenemos dos opciones. Primero, generar la liquidación ya con el día trabajado y después generar nuestro finiquito con los montos ya dichos del día, del finiquito solamente, no con la liquidación ya incluida. En este caso, nosotros vamos a hacer la prueba solo con el finiquito. Lo primero que tenemos que hacer es tener cargados nuestros días para que se haga el cálculo correcto de lo que es domingos y festivos. Un segundo, dejen cerrar. Vamos a ir a archivo. Y domingos y festivos. Vamos a ingresar el año. Como pueden observar, ya se nos agregaron todos nuestros días y el sistema va a calcular para que se nos haga el cálculo del feriado proporcional. Vamos a ingresar finiquito. Este del 2022. También lo podemos generar por unidad de negocio y centro de costo, pero nosotros vamos a finiquitar a Michelle Abarca. Damos en aceptar. Y acá nosotros podemos generar lo que es el finiquito. En este caso nosotros ya habíamos hecho su liquidación de sueldo,
por lo cual solo nos vamos a basar directamente en el finiquito. 36, 0 días trabajado, si tiene alguna licencia, y la causal. Vamos a colocar... ya. Y tenemos nuestro finiquito que podemos ir rellenando con sus conceptos. Para que se haga el cálculo correcto de lo que es feriado proporcional debe estar bien, correctamente ingresado en haberes y descuento. Como feriado proporcional, si no me equivoco. Feriado proporcional. Feriado proporcional. El sistema, si tienen correctamente lo que es ingresado en domingos y festivos, les va a dar el monto por el cual corresponde. En este caso, como una empresa de prueba, nos está arrojando, al parecer no lo había grabado, los dos grabaron, ahí sí quedó grabado. Agregar el concepto. Parece que sigo en la página que no corresponde. Álvaro, ¿puedes hacer tú la demostración, por favor? No, en este caso sí estás ¿Estoy correcta? en la página correcta, ingresa un monto. Vamos a ingresar un monto X, porque como es un trabajador, digamos que le vamos a dar un feriado proporcional de 100. Si tiene por año y servicios, igualmente tienen que hacer los manuales de cálculo. Esto no lo hace el sistema, lo tienen que hacer ustedes y agregar ese haber o descuento en la ficha en haber y descuento del sistema, para que después cuando hagan agregar el concepto, vayan agregando. Nosotros vamos a utilizar un haber o descuento X y le vamos a agregar el monto. Digamos que este trabajador estuvo dentro de nuestra empresa trabajando ya 3 años. Le vamos a dar el valor de acuerdo a lo que corresponde 3 años. Fecha de inicio, digamos, comenzó a trabajar el 1 de mayo del 2019, comenzó este trabajador, y ya lo estamos finiquitando este año, que sería el 30 de junio del 2022, y debemos colocar obligatoriamente el código de movimiento. En este caso sería por retiro. Francisca, aclarar, hacer un paréntesis de que la razón por la que no calculo automáticamente el feriado proporcional es justamente porque como es una empresa de prueba la que estamos mostrando, este trabajador no tiene liquidaciones anteriores, por lo tanto no hay de dónde calcular el Obtener el feriado valor. proporcional, por eso en este caso se ingresa manualmente. Exacto. Entonces, una vez tenido claro estos conceptos, que al momento de hacer el finiquito lo más importante es tener ya predefinido lo que es el feriado proporcional, si posee o no vacaciones, y en caso de indemnización por aviso previo, estos haberes deben estar ya creados primero en la ficha haberes y descuentos para después poder llamarlos y calcular el monto. Como habíamos mencionado, esto es una empresa de prueba. El sistema les calcula el feriado proporcional automáticamente en el sistema, pero siempre se recomienda que ustedes revisen correctamente los cálculos. Pueden generar el finiquito con el día incluido de los días trabajados o por manera independiente. Al ser independiente, deben fijarse en la fecha que sea desde el, por ejemplo, fin de mes, desde el 30 al 30, y si van a colocar los días trabajados desde el 01 del 06 hasta el 30 del 06, es decir, que tuvo sus 30 días trabajados, para que después se genere el monto a cancelar, lo que es su liquidación, más el finiquito. Y una vez rellenados estos campos, voy a volver a dejarlo, denme un segundo, dan en grabar. Y con esto tendríamos lo que es nuestro finiquito generado para después poder llamarlo en nuestra carta de finiquito, que corresponde a un formato que nosotros tenemos, que va a indicar el monto por el cual se está finiquitando, y ustedes después proceden a imprimirlo para demostrárselo a su trabajador y lo pueden ir a legalizar tanto en una notaría como lo pueden hacer ahora de manera electrónica, siempre y cuando su colaborador esté de acuerdo en firmarlo mediante su clave única. Estas son nuevas opciones que se han dado con la Dirección del Trabajo por todo lo que ha ocurrido estos últimos años con la pandemia. Espero que les haya quedado más o menos claro lo que es el área de generar finiquito, que tienen 2 opciones.
Una es generarla de manera independiente, es decir, por un día, y la otra generar su liquidación, o generar todo de una manera única, es decir, la liquidación junto con su finiquito, para generar la carta, y esto todo va a ir detallado dependiendo del formato que tengan ingresado en el sistema. No sé si tienen alguna otra duda. Sí, acá tenemos varias, las vamos a ir leyendo más o menos en orden. Pregúntense si se puede hacer la demostración de 2 liquidaciones de un trabajador en el mes. Y abajo también preguntan si se puede modificar una liquidación luego de haberla generado. Ahí voy a aprovechar de explicar ambas cosas. Voy a compartir. También preguntan si en la liquidación de sueldos, si un trabajador tiene licencia y también ausencias en el mismo mes, ¿qué código de movimiento debo colocar? ¿Ausencia o licencia? Si tiene licencia y ausencia, se recomienda poner la que tenga más días en el código de movimiento. Si tiene más días de ausencia, colocar el código de ausencia, y en el caso de licencia lo mismo. Y darle esos días porque es solo para estadísticas. Esa es la otra pregunta que está pendiente. Entonces vamos a hacer el ejemplo de 2 liquidaciones en el mismo mes para un trabajador. Vamos a ver las liquidaciones que tenemos ingresadas actualmente. Estoy compartiendo, sí. Vamos a Remon ingresar liquidaciones y vamos a modificar una liquidación. Al entrar a modificar liquidaciones, voy a consultar las de junio de 2022. Presiono el botón buscar. Entonces, vamos a suponer que Rubén Neira vamos a hacerle 2 liquidaciones en el mismo mes con distintos centros de costo. Vamos a revisar su ficha. Rubén Neira. Vamos a revisar su ficha para ver qué centro de costo tiene asociado. Aquí está. Sucursal Copiapó, centro de costo comercial. Para la pregunta, ¿cómo se utiliza el módulo de valores mensuales? Ya le vamos a explicar cómo se trabajan con los valores mensuales. Ya, entonces tenemos este trabajador que tiene esta unidad de negocio y centro de costo. Vamos de nuevo a ingresar liquidaciones, modificar liquidaciones. Buscamos las del mes de junio de 2022. Yo las selecciono y le doy al botón editar. En el botón editar me va a aparecer este formulario para ingresar en detalle los datos de la liquidación. En este caso vamos a hacer que trabajo 15 días en un centro de costo y 15 días en otro. Acá en días trabajados vamos a colocar 15 días. Y en la fecha desde fecha hasta vamos a colocar que trabajó hasta el 15 de junio de 2022. Y vamos a grabar, vamos a aceptar para guardar los cambios. Entonces, así se modifica la liquidación y presionamos grabar. O sea, en este caso, acá yo puedo, acá modifiqué solamente esta, puedo ir editando distintos centros de costo y distintos trabajadores, distintas liquidaciones, y al finalizar presiono grabar. Entonces, esa liquidación va a quedar con el centro de costo de este trabajador. Si yo voy a imprimir liquidaciones, la selecciono y le doy a imprimir. Vamos a ver que acá tiene la unidad de negocio sucursal Copiapó y el centro de costo comercial. Luego, para asignarle el siguiente centro de costo, vamos de nuevo a la ficha de este trabajador. Buscamos. Le damos a modificar. Y le asignamos el nuevo centro de costo. Supongamos le vamos a cambiar de comercial a Faena Antofagasta. Le damos a grabar y luego le generamos la nueva liquidación. Vamos a Remon, ingresar liquidaciones. Y vamos a nuevas liquidaciones. Mes y año junio 2022. Acá recuerden que se puede filtrar por unidad de negocio y centro de costo directamente, para que al momento de buscar trabajadores no aparezcan todos, sino que aparezcan filtrados por unidad de negocio y centro de costos. En este caso yo voy a filtrar por Faena Antofagasta, le voy a buscar trabajadores y acá me aparece mi trabajador que tiene actualmente este centro de costo.
Le voy a dar a editar para que esta liquidación salga al tiro con los días restantes. Le habíamos puesto hasta el 15 de junio, este le vamos a poner desde el 16 de junio hasta el 31, ¿correcto? No, hasta el 30. Hasta el 30. Le colocamos los otros 15 días trabajados y le damos a aceptar. Y nuevamente le damos a grabar para confirmar todos los cambios y ahí quedan 2 liquidaciones grabadas en un mismo mes para un mismo trabajador. Vamos de nuevo a imprimir las liquidaciones. Consultamos junio de 2022 y como pueden ver acá están las 2 liquidaciones de Rubén Neira. Las voy a imprimir. Si se fijan, seleccioné ambas liquidaciones, le doy a imprimir. Perdón. Imprimir. Perdón. A ver. Vamos a seleccionar una. Perfecto, ahí se me imprimió. Entonces tenemos la primera liquidación con el centro de costo comercial y la segunda liquidación con el centro de costo Faena Antofagasta. Entonces, como pueden ver, se puede generar varias liquidaciones a un mismo trabajador con distintos centros de costo y la modificación de las liquidaciones se hace a través de REMUN, liquidaciones de sueldo, modificar liquidaciones, y se modifican según el detalle de trabajadores que salgan acá en esta parte de abajo, y luego se presiona grabar al término. Y finalmente, la última pregunta que tenemos es cómo se utiliza el módulo de valores mensuales. Vamos a revisarlo rápidamente, es bastante sencillo. Los valores mensuales son haberes y descuentos que se van ingresando mensualmente de forma masiva a uno o varios trabajadores de forma simultánea. Para ingresarlos vamos a REMUN, valores mensuales, no confundir con parámetros mensuales, son cosas distintas. Valores mensuales. Al ingresar yo voy a colocar el mes y año donde yo quiero ingresar estos valores o donde ya los tenga ingresados. En este caso junio de 2022, le doy a buscar y me va a aparecer, me va a indicar que debo seleccionar un concepto. Un concepto es un haber o un descuento que tenga ingresado en el menú de archivo. En este caso, vamos a hacer un valor mensual del bono de producción. Aquí nuevamente puedo buscar filtrar por unidad de negocio y centro de costo. Si los dejo en blanco, me va a mostrar a todos los trabajadores, independiente de cuáles tenga asignados. Presiono buscar, me va a indicar que no tengo registros de este bono para el mes de junio de 2022, entonces tengo la opción de agregarlos. Tengo 2 formas de agregarlos. De forma manual a través del botón agregar trabajador o a través de un archivo Excel. Si los quiero agregar manualmente, le doy al botón agregar trabajador. Me van a aparecer los trabajadores para seleccionarlos. En el caso de que yo haya filtrado por unidad de negocio y centro de costo, me van a aparecer solamente los trabajadores según mi selección. En este caso me aparecen todos. Me selecciono y me aparecen acá. Si hay alguno que quiera eliminar, utilizo este botón. Y acá yo coloco el monto para cada trabajador asociado a este bono. A medida que yo voy ingresando el valor, se va recalculando el monto aquí abajo, el monto final. Y luego presiono grabar cuando haya terminado. Esa es una forma de hacerlo. Entonces ahí al presionar grabar ya queda grabado el valor mensual. Si yo vuelvo a consultar el mes de junio de 2022 en el bono de producción, me van a aparecer los trabajadores que ya ingresé. La otra forma de hacerlo es a través de un archivo Excel. Es un archivo Excel bastante simple, se los voy a mostrar acá en pantalla, un archivo Excel que consta de 3 columnas. Primera columna, root func, con el root del trabajador, sin puntos y con guión, el nombre del trabajador y el monto. Es decir, la misma estructura que tenemos acá. Yo voy a eliminar acá
para hacerlo aquí mismo. Entonces, para subir este archivo, yo presiono acá donde dice elegir archivo. Acá lo tengo. Le doy a abrir y me va a leer los trabajadores, me calcula el monto y yo le doy a grabar. Entonces, de esa forma, yo puedo tener un archivo Excel por cada bono, lo puedo tener guardado e ir subiéndolo de forma mensual. Se pueden subir varias veces los valores mensuales en 1 o más meses. Nuevamente, como hemos dicho a lo largo de esta presentación, cada vez que realicen, si ya tienen generadas las liquidaciones y hacen cambios en los valores mensuales en el mismo mes, se deben recalcular las liquidaciones para que se vean reflejados dichos cambios. Pero como siempre, se recomienda primero hacerlo de forma ordenada, ingresar los valores mensuales y luego generar las liquidaciones. Esa es la forma normal y ordenada de trabajar. Y bueno, para aclarar finalmente, cuando hablo de recalcular las liquidaciones, por ejemplo, en el caso de que modifiquen los valores mensuales, deben borrar las liquidaciones y volver a generarlas para que el sistema tome los valores modificados, para el caso de los haberes y descuentos mensuales. Muy bien, estimados, ya estamos dentro de la hora. Como les decíamos anteriormente, les agradecemos en nombre del equipo de GESPYME por haberse conectado y compartir su tiempo con nosotros. Los dejamos desde ya invitados al próximo webinar. Estén atentos ya que vamos a enviar las invitaciones cuando sea el momento de realizar el siguiente seminario web. Les deseo a todos un feliz día en sus labores y en su día en general. Que estén muy bien. Nos despedimos. Hasta luego.